Estamos en vivo. Me gustaría, por favor, si ya nos están viendo, que alguien me confirme si se ve bien, si se escucha bien. Para iniciar, vamos a dar igual un par de minutos. Las personas se conecten. Bueno, buenas noches, buenas tardes todavía para las personas que se están conectando en este momento a acompañarnos en el en vivo. Muchas gracias. Sandra, gracias por confirmarme que se escucha perfecto. Entonces, les agradezco por estar hoy acá, por regalarse este espacio y quiero, por supuesto, agradecer a la Facultad de Psicología con esta iniciativa de Enredando por la invitación para conversar de un tema que me apasiona, ya se darán cuenta de ello. Y hoy vamos a estar conversando sobre si nos equivocamos o no de carrera. Así que me gustaría iniciar preguntándoles eso y que me compartan en los comentarios si ustedes se equivocaron o no de carrera, si están estudiando o si estudiaron realmente la carrera acertada para su vida. Yo a veces pienso que sí me equivoqué de carrera. Me dedico hace 5 años a hacer orientación vocacional. Y este proceso me ha permitido conocer un montón de otras posibilidades de estudio que existen, que muchas veces pienso que me equivoqué de carrera, que debí haber estudiado otra cosa. Soy además emprendedora, me ha exigido unos conocimientos, unas experticias particulares que también me hacen pensar que me equivoqué de carrera. Pero hablar de equivocarnos o no de carrera o de este tema de orientación vocacional es ante todo una invitación a asumir y a pensar cómo tomamos las decisiones con las que llevamos la vida. ¿Qué hacemos con esa decisión con la que decidimos, valga la redundancia, asumir eso que emprendemos por lo general después del colegio, que es cuando se vive la transición? Entonces, me encantaría que me sigan compartiendo en el chat si se equivocaron o no de carrera y cómo lo asumen en este momento. Y les quiero contar un poco de mi historia. Yo salí del colegio y creo que como a muchos les pasa, no sabía qué estudiar. No soy de Bogotá, me vine para Bogotá en búsqueda de esa respuesta. Y una de las primeras preguntas que me hicieron alguna de las personas que me orientó fue, ¿qué podrías hacer? Y la respuesta única con la que conecté después de pensarlo mucho es, pues podría hacer cualquier cosa. Y esto, en vez de ser un panorama alentador, se volvió una preocupación mucho más grande porque no sabía qué hacer y ahora podía hacer cualquier cosa, entonces fue un poco más frustrante, pero fue entender que uno de los motivos por los que debemos decidir o escoger una carrera, una profesión o una vocación no deben enfocarse en lo que no podemos y quito opciones, sino en lo que somos capaces. Finalmente dije, bueno, puedo hacer cualquier cosa, pero quiero empezar entonces a explorar qué. Hice un ejercicio que hacen muchos adolescentes y que seguramente muchos de los que nos están viendo hicieron y es valioso y fue conocer a profesionales en esas áreas que me llamaban la atención y conocí a un psicólogo, en ese momento era el director de la Liga contra el Suicidio, pues era maravilloso, me enrollé en este cuento de la psicología y dije quiero ser psicóloga y me equivoqué de carrera llegó en cuarto semestre, cuando empecé pues a cuestionar mucho de lo que estaba aprendiendo, no fue un semestre fácil, no me gustaban muchas de las asignaturas y entonces fue como que creo que me equivoqué de carrera, no tenía la opción de cambiarme, por lo menos no la averigüé, no tenía la opción de abandonar, en mi casa es pues si no quieres estudiar te devuelves, trabajas y después tú te pagas carrera, así que decidí continuar
Y aquí está el primer error en una serie de errores y fue encontrar un único eje motivador o un único punto de referencia y fue este psicólogo, que fue por quien yo dije quiero ser psicóloga y cuando llegué a cuarto semestre ni había visto cosas de las que él hacía, ni me proyectaba ni veía alternativas de llegar a ser como él y además ahora estaba cuestionando si realmente quería llegar a ese punto o no. Entonces ahí es el primer error en una serie de errores. Finalmente decidí continuar con la carrera. Nuevamente vuelve esta pregunta en un momento que fue mucho más difícil de asumir, que fue en noveno semestre, entre octavo y noveno, y me equivoqué de carrera, porque allí sentí que mi competencia no estaba al nivel que la profesión lo exigía. Y empecé a cuestionar algo que fue mucho más duro de cuestionar, que fueron mis propias habilidades. Si estaba para ser psicóloga o no, si realmente esa era la profesión en la que me iba a poder desempeñar de manera exitosa y sobre todo con la psicología, si le podía dar a las personas con quienes yo trabajara lo mejor de mí. Entonces, fue complejo entender en ese momento también esta pregunta de si me equivoqué o no de carrera. Toda esta historia va, y mi historia porque finalmente pues desde allí les hablo, va a cómo asumimos las decisiones que tomamos. Seguramente, y puedo equivocarme, muchas de las personas que están hoy aquí conectadas y que posteriormente verán en diferido este en vivo, ya son profesionales, ya escogieron su carrera o van en el transcurso de esta y se lo han cuestionado muchas veces y la pregunta no debería ir hacia si nos equivocamos o no, sino hacia cómo vamos a asumir la decisión que tomamos. En este momento, cualquier profesión debería ser mucho más posibilitante y abrir perspectivas y posibilidades que limitante y frustrarnos hacia qué podemos hacer o qué no. Yo soy de la teoría que cada vez se flexibilizan un poco más las posibilidades a las que podemos acceder con X o Y profesión y depende de las habilidades que nosotros desarrollemos en el proceso de formarnos. Esto quiere decir que si tú escogiste una carrera y sientes que esa carrera no es, pero tienes que acabarla o no tienes la posibilidad de cambiar, piensa en qué herramientas, qué estrategias y qué habilidades te puede dar esa carrera para eventualmente desempeñarte en un campo que te llame más la atención, que te motive o que te movilice. Es una manera diferente de asumir la decisión, no desde el arrepentimiento, no desde el juzgar o cuestionar, sino desde el mayor aprovechamiento. Por aquí veo que alguien me dice, sí me equivoqué, pero la saqué adelante. Ojalá ese la saqué adelante implica que le sacó el máximo provecho que pudo haberle sacado, que actualmente, independientemente de lo que sea lo que se esté dedicando, no fueron 5 años o 4 años de formación perdidos con un título que está en el olvido, sino que fue una formación que hace parte de su cotidianidad. Y para esto existen un montón de ejemplos. Seguramente todos tenemos en nuestro entorno a esta persona profesional en X cosa que se dedica a algo completamente diferente, dejó su título a un lado, pocos conocen o pocos saben que es profesional en esto porque fue una decisión no acertada, porque fue una decisión que no lo hizo feliz y fue una decisión que prefirió abandonar, olvidar o no asumir. Pero por otro lado está esta persona que independientemente de la carrera que estudió, ahorita la aplica en su vida personal o la aplica en su vida laboral porque se desempeña en eso o hace parte de su ejercicio, sea el que sea. Quiero hablarles aquí de un ejemplo de una persona que conozco. Ella es bióloga, esa fue la carrera que escogió por pasión, porque le gustaba, pero cuando llegó al nivel profesional, o sea, el ejercicio de eso que fue su pasión, ya no se sentía igual de motivada. Ya para ella, esa no era la mejor alternativa y entró en el mundo de la repostería, algo que le apasionaba genuinamente. Haber escogido su carrera de manera consciente y haberla aprovechado al máximo le permitió eventualmente, en algo que uno diría, pero ¿cómo se conecta la biología con la repostería? Hacer ese match, hacer ese link y empezar a unirlos. Entonces,
tiene esta empresa en donde hacen brownies con harina de grillo de no sé qué, las moléculas de no sé qué, los átomos de en su mundo y logró conectar ambas cosas. Cuando nosotros asumimos la decisión de una carrera profesional desde la posibilidad y realmente aprovechamos al máximo cada una de las herramientas que nos brindan a lo largo de viendo en dónde más podemos buscarles campos de acción, esto amplía la perspectiva de manera significativa. Una de las cosas que me hacía a mí a cuestionarme la psicología y además que me encantó en la carrera y fue mi enfoque y mis profesores se sorprenderán de que ahora no lo haga porque era muy apasionada a la psicología clínica y a veces entonces nos quedamos enfrascados en un solo camino, en una sola opción y empezamos a cuestionar otras alternativas y es empezar a romper el esquema de, ok, ¿me puedo dedicar solo a esto? O tengo las habilidades que me permiten dedicarme a qué. ¿En dónde quiero yo poner en práctica esas habilidades? Si tengo la habilidad para ayudar, ¿quiero ponerla en práctica únicamente en un consultorio o quiero empezar a trabajar en campo o quiero hacerlo en salud? Pero aquí lo que pesa y en donde hay realmente el punto de foco y de importancia es en la habilidad que tú tienes, en la habilidad que te permitió desarrollar la carrera. Y eventualmente todo tiene posibilidades en todo. Es empezar a ampliar la perspectiva, es empezar a ver que puedo conectar este punto con este otro. Que tal vez si a mí lo que me gusta es, no sé, la bisutería, pues puedo conectarlo de alguna manera con un proceso terapéutico. Existen temas de arte terapia que están muy bien fundamentados y podrían funcionar. O que si de repente a mí lo que me gusta es la escritura, un tema de escritura terapéutica. ¿Y cómo empiezo a conectar aquellas cosas que me apasionan con la carrera que estudié, con la carrera que escogí o en muchos casos con la carrera que me tocó? Y que si definitivamente una de las decisiones o una de las opciones es voy a dejar esta carrera de lado, ¿qué puedes aprovechar de lo que viviste en el proceso para aplicar a lo que decidas hacer? Hay carreras estadísticamente de alto nivel de abandono a nivel profesional, como por ejemplo la contaduría pública, en donde ya después el profesional no quiere dedicarse a eso, pero emprende una tienda de ropa, una tienda de zapatos o de lo que sea, pues quién mejor para llevar la contabilidad de la empresa o para supervisar a quien la lleve que tú que te formaste en ello. Y acá quiero conectar con otro punto que es importante y es la formación y el desarrollo de habilidades y conocimientos que nos permitan crecer y expandir nuestras posibilidades y no que nos limiten. Yo llevo emprendiendo 5 años. Me encanta la psicología. Cuestioné si me equivoqué de carrera, sí, muchas veces, pero en este momento creo que no podría hacer ni ser lo que soy si no hubiera sido por la carrera que estudié. Pero como emprendedora he tenido que aprender de redes sociales, de marketing, de contabilidad, de gestión, de toma de decisiones. Y esto ha sido un mundo que me dice, ok, ¿qué más puedes hacer? Entiendo que la carrera es muy, muy importante y es una decisión trascendental que además por lo general tenemos que tomar en un momento de la vida en donde ser trascendentales es bastante complicado, pero no se queda allí, no es el último paso, no es la última decisión. Bien podemos abandonar o renunciar, o bien podemos encontrarle otro sentido y buscar otras opciones y otras alternativas para esa decisión que sea que hayamos tomado. Y desde nosotros empezar a darle el propósito a la carrera, que desde nosotros sea el cómo asumimos las decisiones y no el por qué me tocó. O la abandono y dejo atrás 5 años, 4 años de formación, 3 años o 2 en las técnicas, en las tecnológicas. ¿Y qué hago después de eso? ¿Vuelvo a empezar? No. ¿Qué te dejó todo lo que aprendiste? ¿Qué puedes aprovechar todavía de allí? ¿Y cómo lo vas a poner en práctica en el aquí, en el ahora y en lo que quieres hacer? Mm, bueno, me gustaría leerlos. Esto se siente raro porque solo me veo a mí misma. Eh, por ejemplo, aquí alguien me dice que
No creo que sería más fácil mi vida si no hubiera estudiado psicología y no trabajara en la formación de seres humanos en un país caótico. Viviría más relajada si hubiera estudiado algo para trabajar con computadores. El peso de la vocación. Pero cuando nosotros, ahí vamos a cómo asumes la decisión. Cuando es una decisión por vocación, hay pesos que son no fáciles de llevar, pero sí fáciles de asumir, porque estamos para ello. Y justamente eso es lo que deberíamos buscar con cómo asumimos la decisión de la carrera que tomamos. Estar dispuestos a afrontar lo que esta carrera implica, lo que el abandono de la carrera implica o lo que integrarla a otros campos de acción implica. Si pienso en esta persona de biología que ahora tiene repostería, pues esto implica que si va a aplicar su carrera, tiene que empezar a actualizar conocimientos que le permitan realmente hacerlo. O que si la va a abandonar, pues por el contrario tiene que tener la tranquilidad de decir, fueron 5 años, lo disfruté y hasta aquí estuvo bien. Y voy a continuar y a seguir adelante. Quiero compartirles hoy, por si están acompañando a alguien en un proceso de decidir qué hacer, por si por el contrario ustedes están preguntándose qué hacer o están cuestionando si escogieron o no bien su carrera, algunas cosas que son muy importantes tener presentes. Entonces, lo primero son los errores por los cuales escogemos, pensando a nivel profesional. Y el primero de ellos es solo porque me gusta. Cuando nosotros tenemos un gusto y nos centramos en ello para escoger carrera, puede que en el momento en que ese gusto se profesionalice, es decir, en donde haya teoría, en donde haya disciplina, en donde hayan técnicas, herramientas y estructuras, ya nos deje de gustar. Esto es muy común y pasa mucho con los adolescentes que están enrollados en temas de artes, música, canto, danza, artes visuales, porque es su hobby y cuando se les profesionaliza el hobby sienten una desconexión del tema. Si bien el gusto es fundamental y hacer algo porque nos apasiona es la base de poder llevarlo a buen término, el proyectarse a nivel profesional en esto también es importante. Y si no, eventualmente si estudias otra carrera, vas a encontrar cómo conectarla con ese hobby y con ese gusto. Otro de los errores que suele ocurrir y que es muy común son los imaginarios. Entonces escogemos carrera porque nos imaginamos que se trata de, porque nos imaginamos que sirve para, porque nos imaginamos que voy a poder trabajar en. No sé, les hablo de mis procesos, chicos que estudian relaciones internacionales porque quieren viajar mucho. Este es un imaginario. O administración de empresas para crear su propia empresa. Si bien les da un montón de herramientas, no todas las universidades tienen ese foco, entonces entran con un imaginario y se encuentran con que ese imaginario no se está desarrollando, no se está resolviendo y se frustran. Y además, que les digo yo siempre a mis chicos, tú vas a entrar a la carrera y solo más o menos de quinto semestre en adelante vas a saber de qué se trata la carrera. Y estadísticamente los mayores niveles de deserción según las PADIES aquí en Colombia están entre primero y cuarto semestre, justo antes de empezar los niveles de profundización, de enfoque o de énfasis en los programas profesionales. De cada 100 chicos que recién se gradúan del colegio y empiezan la universidad, 40 están desertando entre primero y cuarto semestre. Y en la mayoría de ellos es por el imaginario de que esto se trataba. Volvemos a mi historia. Voy a estudiar psicología porque no tiene que ver con matemáticas y soy pésima en matemáticas. Y sumado a este error, nunca revisemos el PEMSU, nunca revisemos qué voy a ver para darme cuenta en segundo. Cuando nosotros nos permitimos aclarar esos imaginarios o esas ideas que tenemos respecto a una carrera o una profesión de media, investigando, indagando, preguntando, reducimos el riesgo de encontrarnos frente a estas dudas en el camino. No quiere decir que no lleguen, seguramente van a llegar, pero es mucho más fácil asumirlas y afrontarlas. Otro de los errores que hay en estos procesos de elección de carrera son
o porque toda mi familia, o porque quiero ser en contra de toda mi familia. Es muy común en temas de medicina, de derecho, entonces quiero seguir la línea de mi familia, o por el romper con esto que ha sido tradicional en mi familia. ¿Y por qué puede ser un problema? Al seguir la línea familiar, porque vas a estar estudiando en un momento diferente y vas a ser profesional en un momento diferente en el que lo fue tu familia. Puede que tu recorrido no sea el mismo. Y una cosa es ver el trabajo del otro que me gusta y otra cosa es hacer el trabajo del otro. ¿Será que me gusta igual? Y cuando por el contrario es porque quieres ir en contra de tu familia, pero no te gusta, no te motiva o no sabes de qué se trata, eventualmente la familia va a perder importancia en términos de llevarles la contraria, no que la familia deje de ser importante. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí con tu carrera? Con esa decisión que tomaste. Entonces, empezar a entender estos motivos que no son los más acertados a la hora de escoger carrera, o de manera reflexiva si estos fueron algunos de los motivos que los llevaron a ustedes a escoger carrera, es el primer punto para podernos sentar a cuestionar cómo vamos a asumir la decisión que estamos viviendo, o por el contrario, cómo vamos a asumir esa decisión que estamos a punto de tomar para quienes están en ese proceso de la toma de decisión. Y es entender que el momento de la escogencia de una carrera profesional debe hacerse desde la indagación, desde la profundización, desde las posibilidades y no únicamente en función de un factor específico, como el caso que me pasó a mí, de un motivador específico que era en ese momento mi modelo a seguir, y cuando ya después se cayó, pues fue como, okay, tal vez ya por este lado no funciona. ¿Listo? Y bueno, entonces quiero compartirles 4 elementos que son claves a la hora de tomar esta decisión, a la hora de evaluar la decisión o a la hora también un poco de replantear la decisión que se tomó. El primero de ellos y más importante es la proyección. Yo siempre lo ubico aquí en la cabeza y es el cómo te imaginas a futuro. Esta pregunta es muy común, y que lo digan por acá las personas de psicología que están en el campo organizacional, en las entrevistas de selección. ¿Qué piensas de tu vida en 3 años, en 5, en 10, en 15? Y hay unas respuestas muy polites en esta pregunta, pero es una pregunta que deberíamos hacernos todo el tiempo. ¿Qué me imagino futuro? ¿Qué espero de mi vida? ¿Qué sí y qué no? Y puede ser desde respuestas tan sencillas como si me veo todos los días de uniforme o no, si me veo todos los días en oficina o no, si quiero tener familia o no, qué tipo de familia quiero tener. Porque es que empezar a proyectarnos y a pensarnos a futuro nos trae a cómo desde el presente puedo llegar allá. La carrera que escoja me va a abrir esas puertas y me va a permitir labrar el camino hasta llegar a este futuro que tengo en mente o no. Y eso hace que la decisión sea por lo menos más pensada previamente y no solo en el porque sí, porque vamos a ver qué pasa. Entonces, una invitación que les hago a ustedes o que les hago a quienes escuchen eventualmente este en vivo es cómo se imaginan a futuro, qué sí quieren y qué no quieren de su vida, y cómo una carrera X o Y les va a permitir llegar a eso o no. Después de este factor, el segundo factor es la personalidad. Y la personalidad con las habilidades, ya los hablo, yo los pongo en las manos, porque está en nuestras manos gestionarlos. ¿Por qué la personalidad? Porque nosotros tenemos unos rasgos y unas características que nos determinan, que nos definen, que hacen parte de nosotros, y en general las carreras y las profesiones también. Si yo soy una persona tímida, introvertida, que me cuesta socializar y quiero estudiar comunicación social, tengo 2 opciones. Empezar a trabajar en estas habilidades, porque además la personalidad no es como que así nací, así me voy a morir, sino que tengo que empezar a desarrollar estos rasgos y trabajar en ellos. O por el contrario, empezar a contemplar otra alternativa, porque una carrera como comunicación social, dependiendo del énfasis, me va a estar exigiendo permanentemente exposición,
relacionamiento y tengo que saber si estoy dispuesta a afrontarlo o no y si quiero ser exitosa en ello o no. Entonces, pensar en esos rasgos de personalidad y en cómo es la personalidad de las carreras o de las profesiones también es una invitación a cuestionarme qué estoy dispuesta a hacer, qué no y cómo voy a afrontar esa alternativa. Y la otra que está en las manitos es las habilidades, las aptitudes. ¿Para qué soy bueno y para qué no? Y aquí hay algo que yo siempre les invito a cuestionar a los padres de familia y a los adolescentes con quienes trabajo y es, no midas tus habilidades por los resultados que tienes en el colegio. A muchos les pasa que les va bien en matemáticas, empiezan a estudiar ingeniería y sus resultados no son los mismos y se frustran y empiezan a dudar de sus capacidades. En el colegio nos están formando más para conocimientos, en la universidad nos enfocan más para el desarrollo de la habilidad y la aplicación de ese conocimiento. Entonces, poder realmente identificar cuáles son las habilidades es clave y las habilidades, y hay muchas teorías en torno a esto, pero evalúa tu lógica numérica, que encierra un grupo de carreras, tu lógica visoespacial, tu lógica verbal y tu lógica analítica. Y empieza a pensar cómo es tu habilidad allí, porque eso hace que sea mucho más fácil ver cómo podrías afrontar la carrera. Y volvemos a lo mismo, esto está en las manos porque está en nuestras manos gestionarlo o no, dependiendo de nuestros intereses. Que tú no hayas tenido los resultados sobresalientes en el colegio en matemáticas no quiere decir que no puedas estudiar ingeniería. Probablemente tu lógica en matemáticas está ahí latente y hay que trabajar en ello. La pregunta es, ¿estás dispuesto a afrontar el reto que esto puede representar? ¿Cómo lo vas a afrontar? Y esto lo haces porque te estás proyectando a un futuro que realmente te motiva. Entonces esto está en nuestras manos, personalidad, habilidades, porque podemos trabajar en ello y porque podemos decidir a partir de lo que queremos si estamos dispuestos a hacer o no. Y el último factor que es fundamental y está en los pies son los intereses. Y definitivamente si algo no nos interesa va a ser muy difícil echarnos a andar, por eso están en los pies. Y cuando hablamos de intereses, la invitación es a pensar en dos tipos de intereses, en los intereses de aprendizaje y en los intereses de ejercicio. Es muy común y me pasa mucho en los procesos que existan muchos chicos con intereses de aprendizaje muy claros, pero que no se ven en el ejercicio de esas profesiones. Pasa con filosofía, pasa con estas de las ciencias humanas como antropología, filología, que es como quiero aprender sobre esos temas, pero es como no me veo dedicándome a nada de eso. A la, a la, al ejercicio que me posibilita esa carrera no es una alternativa para mí. Entonces ahí es, ok, ¿quieres únicamente aprender esto? Hazlo y después ves cómo puedes sacarle provecho, hacia dónde lo puedes orientar, porque si no te gusta el ejercicio, o por el contrario, que es muy común en medicina, hay personas que se ven en el ejercicio clínico de la medicina, en cirugía, en operación, trabajando con paciente, pero qué pereza aprender bioquímicas, que a mí no me interesa aprender, no me quiero aprender los huesos, qué pereza aprender sobre esto. El interés de ejercicio está muy claro, el interés de aprendizaje no motiva tanto y es cómo vas a afrontar esto que sí o sí tienes que aprender para estar en una sala de cirugía. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar cuáles son nuestros intereses, hacia dónde se enfocan esos intereses y en dónde más lo podemos desarrollar, es mucho más fácil escoger la carrera, escoger la profesión, pero también sacarle provecho a la que sea que estemos haciendo. Es muy común y pasa en psicología que quienes estudian psicología es porque quieren ayudar. El interés está clarísimo, el querer ayudar y la proyección también se ven ayudando gente. Yo siempre les pregunto a mis chicos, ¿y el camino es desde la psicología? Porque para ayudar tú puedes hacerlo desde el trabajo social, con una pedagogía, desde el derecho, con medicina, con enfermería, con alguna licenciatura. Y ahí se empiezan entonces a unir las fichas y a construir estos elementos que nos permiten tomar mejor una decisión y aprovechar mejor una decisión que tal vez no tomemos de la mejor manera. Este tema de orientación profesional es todo un reto, ha sido todo un reto para mí en mi propio proceso personal y ha sido un reto en el acompañamiento que hago con los chicos y con los adolescentes con quienes trabajo, porque es darles a entender
la importancia que tiene la decisión, pero a la vez la flexibilidad que tiene, las posibilidades que te puede abrir, cómo puedes conectarlas eventualmente con otros campos y con otras áreas de vida, cómo puedes sacarle provecho a las habilidades que se desarrollan allí para después aplicarlas en otros campos o en otras áreas del conocimiento. Entonces, esta invitación y esta pregunta de si me equivoqué o no de carrera, o si me voy a equivocar para quienes estén en el proceso de decisión, es más a pensar en cómo van a asumir la decisión, en cómo van a tomar las consecuencias de ese momento de decir qué quiero hacer con mi vida y entender que esto tiene muchas posibilidades, que eventualmente puede cambiar, que se puede integrar con otros campos, que se le puede dar un camino propio, una estructura propia. Yo les digo mucho a mis chicos, ahorita existe especialización de todo para no todos. Derecho para no abogados, finanzas para no financistas, economía para no economistas, existen un montón de alternativas. Pero cuando nos preguntamos, ¿quién soy? ¿En dónde me veo? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Y qué huella quiero dejar en el mundo? Es mucho más fácil encontrarle respuestas a todas estas múltiples opciones que existen. Y también es empezar a flexibilizar esta necesidad de la formación por el título más hacia las habilidades, que vayamos más allá de llenarnos de títulos o de cartones y que empecemos a desarrollar esas habilidades que el mercado busca, esas habilidades de ese campo de acción en el que yo me veo. Entonces, si me veo trabajando en la industria de las bebidas gaseosas, en qué área, qué habilidades necesito desarrollar, qué aprendizajes debo tener, en dónde necesito experiencia y desde allí empezar a gestionar lo que hacemos. Entonces, bueno, no sé si hayan preguntas en el chat, veo que hay personas acompañándonos aquí en vivo en este momento. Eh, para quienes tengan preguntas posteriormente, pueden comunicarse conmigo sin ningún problema. Para quienes estén en ese proceso de cuestionar si tomaron una buena decisión o no, o por el contrario, si están aún todavía a puertas de tomarla, con el mayor gusto estoy para apoyarlos. Yo estudié psicología, me gradué de la universidad hace 8 años. Trabajé en educación después de ser una fiel seguidora y ferviente de la psicología clínica que todavía me encanta. Me di cuenta que por ahí no era el camino. Estuve trabajando en educación en colegios. Después dije, creo que quiero independizarme y soy independiente hace 5 años, emprendedora. Me encanta este mundo. Acompaño a adolescentes en el tema de orientación vocacional, proyecto de vida, trabajando mucho con los papás en que puedan darle a sus hijos la confianza de tomar la decisión de qué hacer, porque finalmente son ellos los que van a recorrer el camino, y también abriendo un poco el panorama frente a las múltiples posibilidades que existen en el mundo, en esta transición de salir del colegio, que a veces nos limitamos únicamente a la formación profesional universitaria y olvidamos opciones como la formación técnica, tecnológica u otras alternativas de vida que en este momento son una realidad. Por aquí me dicen, ¿consideras que el posgrado es una forma de poder encontrar el camino en caso de que el pregrado no haya podido cumplir con las expectativas iniciales? Sí, cuando la decisión del posgrado se toma de manera inteligente y no igual que la del pregrado. De manera inteligente es primero explora si ese campo de formación, porque además el posgrado te va a especializar en algo, si es un campo que te motive, si es un campo en el que ves alternativas, si es un campo que conecte con tu propósito de vida o con lo que quieres hacer. No por la urgencia de necesito un título adicional para o con el imaginario de es que si soy magister voy a tener otras alternativas. Yo les sugiero siempre un poco de experiencia antes de seleccionar un posgrado y además ampliar las posibilidades del posgrado. Tú puedes hacer un posgrado en temas de tu profesión, de tu línea y de tu disciplina, así como también puedes hacer un posgrado que rompa un poco con esta línea, pero que eventualmente le encuentres una manera de integrarla. ¿Cómo se la vas a encontrar? Cuando exploras ambas posibilidades. Entonces les cuento, tengo una amiga que es psicóloga y ella decidió hacer un posgrado en economía
Y en el proceso del posgrado en economía, porque quería romper con esta línea de psicología, encontró algo muy interesante que fue otro posgrado en análisis de toma de decisiones a nivel económico en el sector bancario. ¿Okay? Y empieza a ver posibilidades de salida ahí y empieza a encontrar qué le gusta y además aprovechar lo que aprendió, lo que está aprendiendo y a ver alternativas. Entonces es una posibilidad, sí, pero hay que volver a los puntos de qué quiero, cómo me veo, soy buena o no, estoy dispuesta o no a desarrollar la habilidad, en qué me voy a enfocar, qué rumbo quiero darle a la decisión que tome. Y analizar muchos factores, perfil del aspirante, pero más importante aún, perfil del egresado, analizar quiénes son los profesores, sobre todo en posgrado, que van a formarte, que te van a ayudar, que te van a acompañar para saber que tu perfil, que ese perfil también le va a dar herramientas a tu perfil y no que tú estés pensando que quieres esto porque te quieres ir por este campo, pero tal vez ninguno de tus docentes tenga experiencia en ello. Analizar cuál es el contenido de formación que voy a ver, si solo va a ser un poco más de lo mismo o realmente hay un nivel de profundidad, analizar, y esto aplica para pregrado y para posgrado, analizar qué herramientas me va a permitir este proceso, qué habilidades voy a desarrollar durante la carrera, cuál es el enfoque que tiene esa universidad o esa carrera en específica y saber si es lo que yo estoy buscando o no. Entonces, eso es importante. Y algo que es muy, muy importante y siempre se los digo a los chicos es dejarse sorprender por el propio proceso, que fue un poco lo que me pasó a mí. Fue una invitación a dejarme sorprender por mi propio proceso, a disfrutarlo desde allí y a entender que las posibilidades están cuando nos permitimos mirar así y no así, ¿sabes? Es como la profesión, la formación o el paso por la universidad o por cualquier espacio de formación debería es ampliarnos el horizonte, ampliarnos las posibilidades y no limitarnos, no hacernos o llevarnos a pensar que el único camino es este, sino que hay muchas otras alternativas y disfrutar el proceso. Siempre lo digo y siempre lo diré, creo que uno de mis aprendizajes más valiosos en la universidad fue aprender a decir no y no vi una asignatura de cómo decir no y no es que tuviera, pues ese tema no es que hiciera parte de mi núcleo de formación, pero aprender a decir no fue uno de mis mayores aprendizajes y seguramente no hubiera sido así si no hubiera pasado por la profesión que decidí, por la universidad en donde estudié y por la carrera que tomé. Entonces, a la pregunta de si me equivoqué de carrera, no es tanto de si me equivoqué, sino cómo asumo la decisión. Mi invitación, por supuesto, es a que asuman la decisión de manera responsable. Si ya la tomaron, pues con el ahínco que esto implica, con la disposición que implica recorrer la carrera. Si no la han tomado y están en ese proceso, indaguen, investiguen, pregunten, lean, analicen, comparen, o sea, háganlo de manera responsable. Y si están acompañando como papás o como profesionales a alguien para que tome esta decisión y más si es un chiquito, como les digo yo, 16 años, 17 años, eh, motívenlos a que lo hagan a conciencia, a que lo hagan pensando en las alternativas, a que lo hagan indagando, a que lo hagan investigando, a que no se queden únicamente en el me toca o en el imaginario y sobre todo a que lo hagan pensando en ellos mismos, en que eventualmente, aunque les cueste y aunque hayan asignaturas que no les gusten y aunque la cosa sea difícil, se disfruten la vida porque pues finalmente la vida está para eso, para disfrutar, para ser feliz, para que lo que sea que hagas te permita trascender, dejar huella en tu contexto, aportarle al mundo, pero sobre todo estar bien, estar tranquilo, satisfecho, disfrutarlo y aprovecharlo al máximo. Entonces, esa es mi invitación. No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si yo hablé muy rápido, por lo general hablé rápido y no les dije que si estaba hablando muy rápido, por favor me escribieran. Creo que es un poco tarde para esto, pero para quienes nos estuvieron acompañando en el en vivo y para quienes lo vean en diferido, la invitación es a que no pensemos en si nos equivocamos o no, sino en cómo vamos a asumir la decisión que tomamos. Si ustedes
conocen a alguien que está en este momento en crisis, que lo está pensando, que está analizando, compártanles el en vivo para que empiecen a ver que hay herramientas, que hay oportunidades y que hay algunas preguntas valiosas que se pueden hacer en el propio proceso o que por el contrario, así como yo, porque también hay muchos profesionales que lo hacen, hay personas que estamos enfocadas y motivadas en acompañar estas decisiones, que son decisiones valiosas y que por lo tanto deben tener la importancia que tienen realmente y se las debemos dar de esta manera. Entonces, bueno, creo que con esto me despido. Quiero nuevamente darle las gracias a la facultad. Para mí, volver a mi alma mater, así sea desde la virtualidad, es realmente un placer, me encanta. Quiero darle las gracias a Enredando por estos espacios. Qué rico poder generar estos espacios de comunicación de temas que son importantes. A mis colegas que nos escuchen ahorita o más adelante, disfrútense la carrera, sáquenle el máximo provecho y encuéntrenle sentido porque la vida es para eso, para vivirla con sentido. Entonces, mil gracias para todos. Qué rico haberlos tenido en este ratico aquí y les deseo que terminen de tener una feliz semana y una feliz noche.